Benedicite, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda colación sobre la vida de San Antonio Abad. En la colación anterior hablamos sobre la vida de Antonio, vimos un pantallazo general y nos detuvimos en la escucha, es decir, la actitud que tenía Antonio en relación a la Sagrada Escritura, como primer clave de lectura de su vida escrita por San Atanasio. Hoy les propongo una segunda clave de lectura, introducirnos en el monje y la ascesis monástica. Cuando un atleta se prepara para la competencia y pretende ganar, realiza el entrenamiento que le señala su entrenador, aunque eso signifique que finalizado el ejercicio le duelan los músculos, se sienta cansado o sobreexigido. Igualmente realiza la dieta que le señala su nutricionista, aunque eso signifique dejar comidas o bebidas agradables. Como suelo decir, elegir es renunciar. El atleta elige ganar y por eso renuncia a cosas que le dificultan o le impiden alcanzar su meta. La ascesis monástica, no es un camino de mortificación, de búsqueda voluntaria del sufrimiento, ni una especie de masoquismo, como se la ha convertido en ciertas épocas de oscurantismo eclesial. Por el contrario, es el inicio de la vida nueva. Les propongo leer Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Una vida nueva de quienes no viven en conformidad con la mediocridad de la sociedad, la cultura y la Iglesia. La ascesis implica abandonar costumbres adquiridas, desandar caminos recorridos, romper con la sociedad y la cultura asumiendo la ética del Evangelio. Y para eso es necesario entrenar. El cenobio o el eremitorio es el gimnasio, el lugar del entrenamiento. El monje, la monja, es el atleta y Dios su entrenador. Un entrenador que se comunica fundamentalmente a través de las Sagradas Escrituras y del Padre Espiritual. Atanasio presenta a Antonio realizando un itinerario ascético. Dice: entonces, él mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética, atento a sí mismo, cerca de su propia casa. Todo el que quería enfrentarse consigo mismo sirviendo a Cristo, practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea. La práctica ascética es la respuesta a la llamada de Dios a través de las Sagradas Escrituras, escuchadas en un ámbito personal y también en un ámbito comunitario, como vimos anteriormente en la colación primera. La ascesis monástica es el ejercicio, la preparación, el entrenamiento que realiza el monje, la monja, y que tiene como consecuencia la metanoia, término que utilizaban los padres del desierto
para señalar el arrepentimiento, la conversión, el cambio de mentalidad. Atanasio presenta a los monjes los distintos elementos de la ascesis monástica en el relato de la vida de Antonio. Escribe: hacía trabajo manual, pues había oído que el que no quiera trabajar, que tampoco tenga derecho a comer. Una cita de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Continúa la cita de Atanasio. De sus entradas guardaba algo para su mantenimiento y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente, habiendo aprendido que debemos orar en privado. Vean Mateo capítulo 6, versículo 6. Y continúa Atanasio. Orar sin cesar. Vean Lucas capítulo 18, versículo 1, capítulo 21, versículo 36, y la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y continúa Atanasio. Además, estaba tan atento a la lectura de la Escritura que nada se le escapaba, retenía todo, y así su memoria le servía en lugar de los libros. De esta manera, Atanasio nos presenta que la ascesis monástica está compuesta por la práctica del trabajo, la solidaridad, la oración y la lección divina. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los eremitas no estamos todo el tiempo dedicados al oficio divino, como se ha querido mostrar en determinados momentos históricos y en determinadas denominaciones cristianas. Los eremitas trabajamos para ganarnos el sustento y para poder practicar la solidaridad, es decir, hacer obras de misericordia. No estamos aislados del mundo, estamos en comunión con aquellos que sufren, con aquellos que representan a Cristo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, enfermo, me fuiste a visitar. Y los eremitas practican la oración personal y la oración comunitaria. Nos juntamos a veces para orar en congregación. Y la lección divina como la gran riqueza de la vida monástica. La lección divina que no es lectura bíblica, la lección divina que no es reflexión bíblica, la lección divina que no es meditación bíblica, la lección divina que no es lectura espiritual. Lección divina, si la traducimos literalmente, es lectura de Dios. Es decir, es la lectura de la Sagrada Escritura que es rumiada, que es asimilada, que es orada, que es encarnada en la jornada de cada cristiano, de cada monje. Más adelante, Atanasio hablará de otros dos elementos, las vigilias y el ayuno, como las otras columnas que sostienen la ascesis monástica. Dice Atanasio: observaba las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba toda la noche sin dormir, y eso no solo una, sino muchas veces
para admiración de todos. Así también comía una sola vez al día después de la caída del sol, a veces cada 2 días, y con frecuencia tomaba su alimento cada 2 días. Su alimentación consistía en pan y sal. Como bebida tomaba solo agua. La ascesis monástica conduce a Jesucristo, con quien pretende configurarse, haciendo posible la enseñanza de los padres monásticos, la cristificación. A este respecto les propongo leer Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Tengamos en cuenta entonces que estos relatos de la vida de Antonio, escrita por San Atanasio, nos proporcionan los elementos clave, básicos, fundamentales para la práctica ascética en todos los tiempos, incluida hoy, en este siglo XXI. Trabajo, práctica de la solidaridad, oración, lección divina, vigilia y ayuno. Muchas veces suelen preguntarme, bueno, padre, ¿cómo inicio la vida monástica? Y yo suelo darles la vida de San Antonio y les digo, lean. Bueno, aquí tenemos los 6 elementos de la ascesis monástica. Las 6 columnas sobre las que se sostiene la práctica de cualquier persona que quiera ser ermitaño o ermitaña. La práctica monástica de cualquier persona que quiera ser monje o monja en un cenobio, en un monasterio. No busquen más cosas. Esto es lo que hicieron los padres del desierto. Esto es lo que han hecho siempre las monjas y los monjes. Y nos quedamos por aquí. Nos quedamos con este capítulo de la ascesis y el monje. Tengan una muy bendecida jornada.